Buenas noches. En la quietud de esta hora, viajemos hacia las brumosas costas del mar Egeo, a una época donde los dioses caminaban entre los hombres y sus pasiones decidían el destino de imperios. Nuestra historia comienza no con el estruendo de las armas, sino con una boda celestial, la unión de Peleo, un mortal, y Tetis, una ninfa del mar. A la celebración en el monte Olimpo fueron invitados todos los dioses, excepto uno, Eris, la discordia. Ofendida, ésta se presentó en secreto y arrojó entre los invitados un objeto de deseo y conflicto, una manzana de oro puro con una inscripción que haría temblar al mundo, para la más hermosa. Inmediatamente, tres poderosas inmortales reclamaron el fruto. Hera, la augusta esposa de Zeus, reina del Olimpo, exigió el premio como derecho propio. Atenea, diosa de la sabiduría y la guerra estratégica, argumentó que la inteligencia era la verdadera belleza. Afrodita, diosa del amor y la belleza irresistible, sonrió con la seguridad de quien sabe que posee el atributo más evidente. Zeus, siendo sabio, se negó a ser el juez de tan peligrosa disputa. En su lugar, encargó la decisión a un mortal, el joven Paris, príncipe de Troya, que en ese momento vivía como un simple pastor lejos del palacio de su padre, el rey Príamo. Una profecía auguraba que Paris sería la ruina de su ciudad, por lo que fue exiliado al campo para evitar el destino. Las tres diosas descendieron hasta el idílico monte Ida, donde Paris cuidaba sus rebaños. Allí, cada una, abandonando toda dignidad, le ofreció un soborno para ganar la manzana. Hera le prometió el poder político absoluto, el dominio sobre todos los reinos de Asia. Atenea le ofreció la sabiduría eterna y la gloria militar invencible, la fama que perdura más allá de la muerte. Pero Afrodita, susurrándole al oído con voz seductora, le ofreció el amor de la mujer más hermosa del mundo. Para París, un joven de corazón simple y enamorado del placer, la elección fue sencilla. Sus ojos no buscaban reinos ni sabiduría, sino la pasión. Entregó la manzana a Afrodita. Con ese acto, Hera y Atenea, humilladas hasta la médula, juraron un odio eterno e implacable hacia París y hacia toda Troya. El destino de la magnífica ciudad de las altas murallas quedó sellado en ese instante. La mujer más hermosa del mundo era Helena, reina de Esparta, esposa del poderoso y violento rey Menelao. Y Afrodita, fiel a su promesa, encendió en el corazón de Helena una pasión ciega e irresistible por el apuesto príncipe troyano. Poco después, durante una visita diplomática a Esparta, París, bajo el hechizo de la diosa y guiado por su propio deseo, convenció a Helena de huir con él hacia Troya. El honor de Menelao, y por extensión de toda la confederación griega, había sido mancillado. La guerra más célebre de la antigüedad era ya inevitable. La noticia del rapto de Helena se extendió por toda Grecia como un reguero de pólvora. Menelao, desesperado y furioso, acudió a su hermano, Agamenón, rey de Micenas, el hombre más poderoso de toda la Hélade. Agamenón, un estratega frío y ambicioso, vio en esta afrenta personal la oportunidad perfecta para unir a los belicosos reinos griegos bajo su mando y lanzar una expedición de una escala nunca vista contra la rica y poderosa Troya, que controlaba las lucrativas rutas comerciales del Helesponto. Se enviaron emisarios a todos los rincones. Muchos de los reyes y héroes de Grecia habían jurado tiempo atrás, cuando fueron pretendientes de Helena, defender al hombre que ella eligiera como esposo. Ahora eran llamados a cumplir su juramento. Así se formó una alianza colosal, una armada como nunca se había visto. De Ítaca llegó Odiseo, el más astuto de todos, aunque intentó fingir locura arando la playa
y sembrando sal para evitar abandonar a su amada esposa Penélope y a su hijo recién nacido, Telémaco. Pero los enviados de Agamenón pusieron a prueba su cordura, colocando al pequeño Telémaco frente al arado. Odiseo se desvió instantáneamente, revelando su sanity y obligándose a partir. Teftía llegó el joven Aquiles, hijo de la Nereida Tetis, el guerrero más grande de su generación, casi invencible. Su madre, sabiendo que estaba destinado a una muerte gloriosa en Troya, lo había disfrazado de mujer y escondido en la corte del rey Licomedes, en Esciro. Pero Odiseo, con su astucia, lo descubrió al presentar como regalos joyas y armas. Mientras las mujeres admiraban las joyas, Aquiles instintivamente tomó la espada, delatando su verdadera naturaleza. También se unieron el viejo y sabio Néstor de Pilos, el colosal Áyax el Grande, de fuerza imbatible, y el audaz Diomedes de Argos. 1000 barcos, según la leyenda, se reunieron en el puerto de Áulide. Pero los dioses, cuyos designios eran complejos, no les concedieron un viaje fácil. Una calma chicha persistente, enviada por la diosa Artemisa, enfadada con Agamenón por haber matado a uno de sus siervos sagrados, inmovilizó la flota. Los días se convertían en semanas, y la moral se desplomaba. El adivino Calcas reveló el terrible precio para aplacar a la diosa. Agamenón debía sacrificar a su propia hija, Ifigenia. Con un corazón dividido entre la ambición y el amor paternal, Agamenón accedió. Engañaron a su esposa Clitemnestra e a Ifigenia, haciéndoles creer que la joven se casaría con Aquiles. Cuando Ifigenia llegó a Áulide y comprendió su destino, suplicó, pero finalmente, en versiones del mito, aceptó su sacrificio por el bien de Grecia. En el momento del acto, Artemisa pudo haber tenido piedad, sustituyéndola por una sierva en el altar y llevándose a la joven para hacerla su sacerdotisa. Pero la mancha del intento de sacrificio filial marcaría para siempre la expedición y sembraría las semillas de la futura venganza de Clitemnestra. Finalmente, los vientos favorables soplaron de nuevo. La enorme flota griega, una silueta negra contra el mar, zarpó hacia el este. Tras una travesía difícil, avistaron por fin el objetivo: las altísimas e imponentes murallas de Troya, construidas en el pasado por los mismos dioses Poseidón y Apolo, y consideradas inexpugnables. El desembarco fue caótico. El primer griego en saltar a tierra, Protesilao, murió al instante, cumpliendo una profecía que decía que el primero en tocar tierra troyana sería el primero en morir. Los griegos establecieron su campamento en la playa, pero los troyanos, liderados por el valiente y noble Héctor, el hijo mayor del rey Príamo, les salieron al encuentro. En los primeros enfrentamientos, Héctor demostró su valor, llegando a acorralar al propio Aquiles, quien solo se salvó gracias a la intervención del dios Poseidón. Los griegos, incapaces de romper las defensas de la ciudad, se vieron forzados a retirarse a su campamento junto a las naves, iniciando un asedio que, para su sorpresa y creciente desesperación, no duraría semanas o meses, sino 10 largos, interminables años. La gran guerra de venganza y honor se transformó en una interminable sucesión de escaramuzas, raids a ciudades aliadas de Troya para conseguir provisiones y botín, y duelos heroicos bajo los impasibles muros de la ciudad. 10 años de sangre, gloria momentánea, hastío y una nostalgia profunda por el hogar que jamás habían abandonado por tanto tiempo. El 10º año de la guerra fue el más crucial, el de la ira. La Ilíada de Homero nos narra este periodo concentrado de la contienda. La cólera, la menis, de Aquiles, es el motor de la tragedia. Todo comenzó con una peste devastadora. Agamenón,
Tras un exitoso raid contra una ciudad aliada de Troya, se había adjudicado como botín principal a Criseida, hija de Crises, un anciano y respetado sacerdote del dios Apolo. El sacerdote, desesperado, acudió al campamento griego cargado de un cuantioso rescate en oro y suplicó por la liberación de su hija. Agamenón, soberbio y despectivo, lo insultó y lo echó de su tienda. Crises, con el corazón roto, elevó una plegaria a su patrón, Apolo, quien, enfurecido por el ultraje a su siervo, descendió del Olimpo como la noche misma. Durante 9 días, disparó flechas de plata cargadas con la peste sobre el campamento griego. Los animales morían primero, luego los hombres. Las piras funerarias ardían sin cesar. El adivino Calcas, presionado por Aquiles, reveló finalmente la causa del castigo divino. Solo la devolución incondicional de Criseida a su padre acabaría con la pestilencia. Agamenón, forzado a ceder ante la presión de sus tropas y la evidencia divina, accedió, pero su orgullo herido clamaba venganza. En un acto de arrogante despecho, declaró que, como compensación por su pérdida, tomaría para sí la esclava favorita de Aquiles, la joven Briseida. Aquiles, profundamente ultrajado en su honor ante todos los griegos, estalló de una ira ciega. Juró que no seguiría luchando por un hombre que lo había humillado de tal manera y se encerró en su tienda junto a su amado compañero Patroclo, negándose a participar en ninguna batalla más. Peor aún, suplicó a su madre Tetis que intercediera ante Zeus para que los troyanos ganaran terreno, para que Agamenón y los griegos comprendieran cuánto lo necesitaban y se arrepintieran de su afrenta. Zeus, el dios de los dioses, accedió a la petición. Sin su mejor guerrero, el curso de la guerra cambió radicalmente. Los troyanos, liderados por el valiente y noble Héctor, cobraron una ventaja abrumadora. Empujaron a los griegos cada vez más hacia el mar, hasta la misma orilla, donde intentaron incendiar sus naves, su única vía de regreso a casa. La situación se volvió desesperada para el ejército aqueo. Patroclo, angustiado por la matanza de sus compañeros y viendo arder las primeras naves, suplicó a Aquiles que le permitiera al menos entrar en batalla. Aquiles, con el corazón dividido entre su rencor y su amor por los suyos, accedió con una condición estricta. Patroclo debería llevar su propia y distintiva armadura para que los troyanos, creyendo que era el propio Aquiles quien regresaba a la lucha, huyeran aterrorizados y rompieran su asedio. Pero le ordenó expresamente que solo liberara las naves, que no persiguiera a los troyanos en retirada hasta las murallas de la ciudad. Patroclo, con la brillante armadura de Aquiles, reluciendo al sol, lideró a los mirmidones con furia renovada. Su entrada en la batalla fue un punto de inflexión. Los troyanos, al ver el emblemático yelmo y la égida del hijo de Tetis, creyeron que Aquiles había depuesto su ira y retrocedieron en pánico. Patroclo, embriagado por el éxito y la furia de la lucha, olvidó la advertencia de su amigo. En su momento de gloria, desobedeció. Persiguió a los enemigos en fuga a lo largo de la llanura, masacrando a cuantos se le cruzaban, hasta llegar a las mismas puertas de la imponente Troya. Allí, en la cima de su arrogancia, se encontró con Héctor. En un duelo feroz, Héctor, ayudado por el dios Apolo, que lo envolvió en una niebla espesa y golpeó la lanza de Patroclo, logró darle un golpe mortal. Patroclo cayó en el polvo, profetizando con su último aliento la próxima muerte de Héctor a manos de Aquiles. Héctor, triunfante, le arrebató la armadura de Aquiles y se la vistió como un trofeo supremo. La noticia de la muerte de Patroclo destrozó a Aquiles.
Su dolor fue tan profundo y visceral que su grito de angustia resonó por todo el campamento griego, llegando hasta el fondo del mar donde habitaba su madre. Su ira anterior, dirigida contra Agamenón, palideció ante la rabia, el dolor y la culpa abrumadora que ahora sentía. Tetis, al oír su llanto, subió desde las profundidades para consolarlo. Aquiles juró venganza inmediata, sabiendo que su propio destino estaba ahora sellado. Moriría después de matar a Héctor. Tetis, resignada, fue a ver a Hefesto, el dios cojo herrero, y le suplicó que forjara para su hijo una nueva armadura, un escudo y un yelmo de una belleza y resistencia sobrenaturales. Hefesto creó una obra maestra divina, un escudo, en el que representó todo el cosmos, la tierra, el cielo, el mar, las ciudades en paz y en guerra, la vida humana en toda su plenitud. Al amanecer, Aquiles se reconcilió con Agamenón, recuperó a Briseida y con su nueva armadura divina se lanzó al campo de batalla como un demonio de la guerra, listo para cobrar su terrible venganza. Aquiles, transformado en la encarnación misma de la muerte, buscaba con frenesí un solo objetivo en el campo de batalla: Héctor. Su sed de venganza era tan intensa que los soldados troyanos huían a su paso, pero él los ignoraba, abriéndose camino como un tifón de bronce y furia hacia las murallas de Troya. Finalmente encontró a su presa. Héctor, al ver la figura radiante y terrible de Aquiles acercándose, sintió por primera vez el miedo helado en sus venas. A pesar de ser el defensor de Troya y un guerrero consumado, sabía que enfrentar a Aquiles en su estado actual era un suicidio. Incumpliendo su propio código de honor, dio la espalda y huyó. Lo que siguió fue una persecución angustiosa. Aquiles, impulsado por una fuerza sobrehumana, persiguió a Héctor dando 3 vueltas completas a las imponentes murallas de la ciudad. Desde lo alto, el rey Príamo y la reina Hécuba suplicaban a su hijo que se refugiara dentro, mientras que Andrómaca, la esposa de Héctor, observaba con horror, presintiendo la tragedia. Los dioses observaban desde el Olimpo, divididos. Atenea, enemiga jurada de Troya, descendió con determinación. Apareciéndose a Héctor bajo la apariencia de su hermano Deífobo, lo convenció de detenerse y enfrentar a Aquiles, prometiéndole su ayuda en el combate. Héctor, recuperando un ápice de esperanza, se volvió para plantar cara a su destino. Pero cuando se enfrentaron, se encontró completamente solo. Su hermano ilusorio había desaparecido. Comprendió entonces la trampa divina. Con una resignación fatalista, aceptó su fin, pero no sin intentar un último pacto. Aquiles, te prometo que si Zeus me concede la victoria, devolveré tu cuerpo a los tuyos. Haz tú lo mismo con el mío. Aquiles, con los ojos inyectados en sangre, rechazó la oferta con desprecio. No hables de pactos, Héctor. Así como no hay acuerdo posible entre leones y hombres, ni entre lobos y corderos, tampoco lo hay entre nosotros. Lucha. Héctor lanzó su lanza con todas sus fuerzas, pero rebotó inútilmente contra el escudo divino, forjado por Hefesto. Cuando se volvió para pedir otra a su inexistente hermano, su destino quedó sellado. Aquiles cargó, encontró el punto débil en la armadura de Héctor, que era la suya propia, tomada del cuerpo de Patroclo, justo en la base del cuello, y clavó su lanza profundamente. Héctor, moribundo, suplicó una última vez: te imploro, por tu vida y por la de tus padres, que no permitas que los perros devoren mi cuerpo junto a las naves aqueas. Acepta el oro y el bronce que mi padre te dará a cambio. Aquiles, con el corazón endurecido como el pedernal, le respondió con amargura: ojalá mi furia
me impulsara a descuartizarte y devorar tu carne cruda por lo que has hecho. Ni aunque tu padre ofreciera 10, 20 veces tu peso en oro, me haría cambiar de opinión. Con esas palabras, el héroe troyano exhaló su último aliento. Aquiles procedió entonces a realizar una profanación que conmocionaría a griegos y troyanos por igual. Ató los tobillos del cadáver de Héctor a su carro de guerra, y ante la mirada desgarrada de su familia desde las murallas, arrastró el cuerpo sin piedad alrededor de la ciudad de Troya. No contento con eso, lo arrastró día tras día alrededor del túmulo de Patroclo, negándose a entregarlo para su funeral. Sin embargo, los dioses no permitieron tal ultraje. Apolo protegió milagrosamente el cuerpo de Héctor de la descomposición y los daños, manteniéndolo incorrupto. Finalmente, el propio Zeus intervino, hastiado de tanta impiedad. Ordenó a Tetis que calmara la ira de su hijo y al anciano rey Príamo que, guiado por el dios Hermes, se aventurara de noche en el campamento griego para rescatar el cuerpo de su hijo. La escena que siguió en la tienda de Aquiles es una de las más conmovedoras de la literatura universal. El viejo rey, arrodillándose ante el asesino de su primogénito, besó las manos que habían matado a tantos de sus hijos y suplicó: Aquiles, acuérdate de tu padre, tan anciano como yo, ten piedad de mi dolor. Aquiles, al mirar al anciano y pensar en su propio padre Peleo y en su amado Patroclo, sintió que su ira humana, por fin, se quebraba. Ambos hombres, enemigos mortales, lloraron juntos, uno por su hijo perdido, el otro por su amigo asesinado. Conmovido por una piedad inesperada, Aquiles accedió a devolver el cuerpo de Héctor y decretó una tregua de 11 días para que los troyanos pudieran celebrar unos funerales dignos. La Ilíada termina con el llanto de Troya durante los funerales de su defensor, Héctor, el domador de caballos. La guerra, sin embargo, aún no había terminado. Con la muerte de Héctor, la suerte de Troya estaba echada, pero sus imponentes murallas seguían en pie. La caída final de la ciudad llegaría no por la fuerza bruta, sino por el ingenio. Odiseo, el más astuto de los griegos, concibió un plan maestro que pasaría a la historia. Los aqueos construyeron un colosal caballo de madera, hueco en su interior, y ocultaron en su vientre a un grupo de sus mejores guerreros. El resto del ejército simuló zarpar, abandonando el caballo como una ofrenda a Atenea para obtener un viaje seguro a casa. Los troyanos, creyendo haber ganado la guerra tras 10 largos años, celebraron eufóricos. A pesar de las advertencias de la princesa Casandra, a quien Apolo había concedido el don de la profecía, maldiciéndola para que nadie creyera sus palabras, y del sacerdote Laocoonte, que gritó: «Temo a los griegos, incluso cuando traen regalos». Antes de que 2 serpientes marinas lo devoraran a él y a sus hijos, los troyanos decidieron introducir el gigantesco caballo dentro de sus murallas como trofeo sagrado. Esa noche, mientras la ciudad dormía en un éxtasis engañoso, el contingente griego emergió sigilosamente. Abrieron las puertas al ejército, que había regresado silenciosamente. Lo que siguió fue una noche de horror absoluto. El saqueo fue brutal. El rey Príamo fue asesinado en el altar de Zeus, los hombres masacrados y las mujeres y niños esclavizados. La magnífica Troya ardió hasta los cimientos. El viaje de regreso de los vencedores, sin embargo, estaría marcado por la ira de los dioses, ofendidos por la excesiva crueldad griega. Así concluyó la guerra más célebre, una tragedia eterna, tejida con los hilos del honor, la pasión y el destino. Descansen bien.